Hola, mi nombre es Francisco Castillo y soy profesor de historia y escritor. Bien, hace poco publiqué un libro titulado Historia en Cuentos 2, del barroco a la actualidad. Vale, Historia en Cuentos 2 forma parte de un proyecto que está unido al primer libro que publiqué al respecto, que se llama Historia en Cuentos de la Prehistoria al Renacimiento. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es este proyecto de Historia en Cuentos? Veréis, yo soy profesor de instituto y me encontraba con que mis alumnos de primero y segundo de la ESO, bueno, pues muchos de ellos la historia se les atragantaba, les parecía eso de estudiar mucho, era horrible, algo muy complejo y sobre todo mucho de estudiar, ¿no? Bueno, pues entonces pensé en de qué manera podía acercarme a ellos. Y una cosa que notaba es que a mis alumnos les gustaba que le contara historias. Así que yo, mis lecciones de primero y segundo de la ESO, se las explicaba en gran parte contándoles historias, contándoles anécdotas, contándoles cosas que pasaban. Y esas historias que contaban, que eran al principio realmente improvisadas, pensé en darles algo de forma para que quedaran mejor, ¿no? Así que empecé a escribir historias, mini novelas históricas, cada una ambientada en uno de los temas del primero de la ESO, ¿no? Cuando empecé. Pues, por ejemplo, la prehistoria. Y dentro de la prehistoria, el paleolítico y segundo el neolítico, para que los chavales entendieran la diferencia entre diferentes razas, cómo se empezó el proceso de humanización, el proceso de la agricultura. Y cuando escribí estas historias, al principio se las contaba y luego pues se las daba a leer también, aunque se las proyectaba, por ejemplo, en la pantalla. Y lo cierto es que vi que de esta manera llegaba mejor a los alumnos. Les gustaba la historia y yo procuraba, de forma disimulada, que dentro de la historia vinieran los elementos importantes del tema que tenían que estudiar. De forma que, leyendo la historia, eran capaces de aprobar el examen con buena nota. Como vi que el sistema me funcionaba, pues decidí seguir escribiendo un cuento con cada uno de los temas que tenía que dar, ¿no? Y cuando acabé el curso, bueno, pues tenía una colección de cuentos y pensé que ya que el sistema me había gustado, el sistema había dado buen resultado, podía compartirlo con más gente, podía compartirlo con otros profesores y podía compartirlo con otros padres que quisieran que sus hijos leyeran novela histórica y podía, sobre todo, compartirlo con otros lectores. Así que recopilé esos libros, recopilé esos cuentos y escribí mi primer libro de este proyecto llamado Historia en Cuentos, de la prehistoria al Renacimiento, hasta el siglo XVI. Este libro lo podéis encontrar en Amazon, tanto en digital como en formato de pasta blanda. Yo lo publiqué en Amazon, se lo comenté a algunas personas por redes sociales y lo cierto es que no me preocupé mucho más, realmente. No lo publiqué, no le di mucha publicidad. Pero con el tiempo me di cuenta que gracias al boca a boca el libro estaba teniendo muy buena acogida. No solo estaba teniendo buenas ventas, sino lo más importante, las críticas estaban siendo muy buenas. Veía que en la página de Amazon todas las críticas eran de 5 estrellas. 4 y sobre todo de 5 estrellas. Y las cosas que decía la gente me gustaba. Profesores que lo usaban para dar clase, padres que lo compraban a sus hijos, chicos que lo leían que decían que les habían gustado las historias, siempre algunas mejores que otras, evidentemente, ¿no? Pero que les gustaba. Vi que el libro estaba teniendo éxito, pero sobre todo estaba teniendo éxito para el fin que yo lo quería, que era para que gente joven aprendiera historia de una forma sencilla, bonita, agradable para ellos, que era lo que yo como profesor y como escritor quería. Como vi que había tenido éxito, bueno, pues entonces dije, pues hay que seguir y cerrar el círculo. Si acabé con el siglo XVI, hay que seguir con el siglo XVII y llegar a la actualidad. Y este es el siguiente libro, titulado Historia en Cuentos 2, del barroco a la actualidad. Y cuando digo de la actualidad, digo hasta el año 2021, en el que trato del COVID-19 y los estragos que ha causado y cómo se ha combatido en ello. De hecho, la última historia está ambientada en las Navidades de 2021, es decir, me tiro un triple hablando de cómo creo que va a ser el final de esta pandemia, ¿no? El primer libro son 12 historias y el siguiente son 14, 26 historias en total que hablan de todo el recorrido de la historia de la humanidad en todos los continentes, desde Europa, África, Asia, América, aunque fundamentalmente Europa y muchas historias situadas en España, en diferentes regiones españolas, ¿no? Bueno, pero no solo España, evidentemente, sino
es historia del mundo. Y bueno, ya que el primer libro ha tenido gran acogida, espero que el segundo tenga tan buena acogida como el primero. Cuando digo buena acogida no me refiero a tener muchas ventas, que esté estupendo. Si lo que quiero sobre todo es que las críticas sigan siendo buenas, que siga ayudando gente, que siga fomentando el gusto por la lectura y el gusto por la historia. Eso es lo que yo quiero como escritor y como profesor, que es para lo que yo los escribí realmente. Y bueno, pues ya le digo, está la presentación, Historia en Cuentos 1, Historia en Cuentos 2. Podéis leerlos de forma independiente, salteados, una historia u otra, aunque las historias son correlativas en el tiempo, empieza con la prehistoria, acaba en el siglo XXI, pero realmente puedes escoger la historia que más te guste y la época histórica que más te guste y leerla por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ambos los puedes encontrar tanto en pasta blanda como en digital en la plataforma de Amazon. Y bueno, sin más me despido. Espero que os haya gustado. Un saludo.